Buenas tardes, compañeros y maestros. Yo les voy a hablar sobre el marco jurídico internacional. En primera instancia tengo la pirámide legislativa, que esto es el orden de jerarquía que tiene alguna nación sobre qué supremacía tienen sobre otras cosas. En primer lugar tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que esta está sobre todas las leyes, sobre todos los tratados y sobre todos los pedimentos que algún poder ejecutivo o alguna asociación puede recurrir. En segunda instancia tenemos los tratados y acuerdos comerciales, que estos son cuando dos países o un conjunto de países quieren tener una zona de libre comercio en común. Las leyes y reglamentos federales, que estas son ley de trabajo, ley de agropecuaria y demás. Los decretos y acuerdos son más bien cuando son días festivos, cuando son festividades. Las reglas de carácter general en comercio exterior son muy importantes porque son las herramientas para que tú puedas hacer de la forma más correcta y más propia un tratado comercial internacional. Las resoluciones particulares ya son más como demandas y problemas que pasan en una sociedad o en un país determinado. Bien, el derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas que regulan las leyes entre los estados. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos habla sobre cómo se debe realizar un tratado y que la Constitución tiene supremacía sobre todos los tratados. La Convención del Bien, el artículo 27, dice que los estados pueden apoyarse en una legislación interna en caso de violaciones importantes al derecho internacional. El artículo 46 se alega el vicio de derecho internacional cuando el Estado hubiera manifestado sus derechos fundamentales o concierna a la celebración de tratados. De nueva ocasión, se integra por las normas jurídicas internacionales que regulan leyes entre los estados. Bien, en derecho internacional tenemos dos tipos, el privado y el público. El privado es las relaciones entre los estados. Cuando algún país no respeta las normas o los tratados que se acordaron desde un principio, y el privado, que es relación Estado-persona y persona-persona, que estas ya son demandas. ¿Quiénes están sujetos al derecho internacional? Los estados, las naciones y organizaciones internacionales como la ONU, la Cruz Roja, la Organización Mundial de Aduanas y organizaciones religiosas y culturales, porque ciertas culturas o religiones tienden a tener ciertos requisitos que el Estado les impone para que puedan ser permitidas o legales en ese país. Y los pueblos de lucha de liberación, que son ya más grupos indígenas o grupos de la sierra. Bien, las fuentes de derecho, esto ya es más histórico. ¿De dónde se mandan todas las fuentes de derecho? Las históricas, que son papiros, códices y tablillas, que estos más de los egipcios desde tiempos remotos, que llevaban un tipo de sistema democrático que regulaba el comportamiento de la sociedad. Los materiales, que son fenómenos sociales que impactan en la creación de leyes. Esto es más como guerras mundiales, conflictos bélicos importantes que marcaron un parteaguas en la historia de la humanidad. Y formales, procedimientos de manifestación de derecho. Esto es cuando ya se decreta por escrito y por firmado cómo se debe comportar una sociedad en un cierto país. Bien, el poder ejecutivo es el presidente y él tiene la facultad de hacer la propuesta o realización de alguna ley o algún tratado internacional. Primero tiene la iniciativa, esto es de que cuando está en su cabeza. Después tiene la discusión, esto es con el Senado. Después una revisión del Senado, una aprobación por parte del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sanción, aprobación y la publicación. Esto es acerca del DOF, el Diario Oficial de la Federación. Ahí se publican todos los nuevos tratados y leyes del país. Bien, voy a hablar sobre dos artículos muy importantes de la Constitución Política. El 89 son las facultades del Ejecutivo. Este nos habla de que el Poder Ejecutivo, que es Enrique Peña Nieto, tiene la facultad de promover tratados internacionales, la creación de nuevas leyes, nuevas festividades y demás. El artículo 133 habla sobre los tratados requieren la aprobación del Senado. Otra vez, Enrique Peña Nieto tiene la iniciativa de hacer un tratado, pero tiene que primero ser aprobado por todo el Senado de la República. ¿Cómo se celebra un tratado? Primero, el Poder Ejecutivo identifica la necesidad. Es cuando Enrique Peña Nieto piensa esa necesidad en algún sector de la sociedad mexicana.
2. Los representantes del Ejecutivo gestionan las negociaciones. Punto de acuerdo entre países y firma del tratado. Esto es normalmente cuando Enrique Peña Nieto manda a alguien para que se pongan de acuerdo todos los puntos. El Senado revisa el anteproyecto y determina a favor o en contra. En caso de ser aprobado, se publica en el Diario Oficial de la Federación y comienza su vigencia. Y bueno, esto es todo lo que les voy a hablar. Gracias por su atención.